3J Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de 3J Podcast, aquí a través de la señal de su canal Televid, nuestro canal Televid, un lugar en el que todos somos familia. Ustedes y nosotros hagan de cuenta que hay una reunión familiar y ahí están los abuelitos, los primos, los tíos. Esos somos todos cuando nos encontramos acá en el canal Televid. También un abrazo y un saludo muy especial para quienes están siguiendo 3J Podcast desde el primer capítulo, que si la memoria no me falla, lo grabamos en el despacho parroquial de la parroquia El Portal de Envigado, con un celularcito, con un montón de limitaciones, pero muy bien. A los que nos siguen desde allá por las diferentes plataformas como YouTube, como Apple Podcast, como Spotify Podcast y Spotify Video, y también a través de Google Podcast, pues para ustedes un gran abrazo, gracias por estar ahí. Esperamos poder seguir trabajando con estos contenidos para que entre todos edifiquemos nuestras vidas y que Jesús nos hable directo al corazón. Hermano Jael, bienvenido a 3J Podcast. ¿Cómo está? ¿Cómo va la vida? Y a propósito, ¿por dónde más nos pueden escuchar? José Gallego, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Recuerdo muy bien ese primer episodio en la parroquia El Portal, a quienes también les enviamos un saludo muy especial, y yo quiero saludar muy especialmente a la familia Montoya, que desde el municipio de Caldas se conecta con esta señal. Bueno, creo que es entre La Estrella y Caldas, por allá estuve de visita, una televidente, José, que me invitó a almorzar. Así que sí, aceptamos invitaciones a almorzar. Esto es una reunión familiar donde no dejamos hablar a nadie, solamente José Gallego y yo, que queremos ser en las manos de Dios un instrumento. Hermanos, un placer saludarlos, y especialmente a quienes nos escuchan a través de EWTN Radio Católica Mundial. Un saludo muy especial para ustedes, una familia que se unió en el camino a esta aventura ministerial. José, mucho que compartir, poco el tiempo, hermano, así que saludemos al jefe y a darle a este episodio, José, a esta nueva entrega de 3J Podcast. Amén. Vamos a saludar a la J más importante de 3J Podcast, a Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, y pues a veces pensamos que es poco el tiempo, pero en realidad en muchos momentos de la vida no se necesita mucho tiempo para hablarte con calidad, para hablarte con honestidad y para recibir tu respuesta incluso en medio del silencio, pero como un susurro tenue de una brisa que cae justo sobre nuestro rostro en el momento en que más calor tenemos o más alta está la temperatura, porque así actúa tu Santo Espíritu. Hoy te pedimos, Señor, que seas en nuestra vida, en la de nosotros, en la de los televidentes, en la de todas las personas que hacen parte de 3J Podcast, una brisa en nuestro rostro, un susurro en nuestro oído con la palabra indicada para tomar la decisión exacta y con mayor sabiduría ante aquellas situaciones que en este momento debemos tomar decisiones y pararnos al frente, aunque a veces queramos salir corriendo y no hacerle frente a este tipo de sucesos o de acontecimientos. A ti, Señor, que todo lo sabes, a ti, Señor, que todo lo eres, omnipotente, omnipresente, te entregamos nuestra vida, pequeña, humilde, escasa, queriendo ser perfecta. Anhelamos la perfección porque tú eres perfecto, Jesús, y queremos actuar a imitación tuya. Y constantemente vamos a ti, porque la Santísima Virgen María también nos muestra su amor maternal, su amor sanador, su amor protector, su amor liberador, que tomándonos de la mano nos lleva donde ti y nos repite constantemente su evangelio. Hagan lo que Él les diga. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Escúchanos, Señor. Amén, amén, Amén. y amén, hermano mío. Usted que está de blanco hoy haciéndole honor al Espíritu Santo. Así fue mi confirmación, todo sí. vestidito así. Bueno, esto es un homenaje, José, a los que vamos a hacer la primera comunión. Bendito sea el Señor. Yo no estuve de blanco en mi primera comunión, pero espero que una vestidura blanca espiritual sea la que me revista a la hora de encontrarme con el Señor, con el amado,
en el evento al que ustedes y yo estamos invitados. Les voy a dejar una tarea. ¿A qué evento estamos invitados todos? Mentiras que no voy a ser tan malo. A las bodas del Cordero. Ese gran evento que espera toda alma vivir. Las bodas del Cordero, José, nosotros somos la novia, el novio ya está listo, pero nosotros estamos de camino a esa gran celebración, hermano. Y bueno, ahí les dejo el recorderis. Algún día voy a contar la historia de lo que sucedió en mi confirmación, que ya la hice adulto, y yo esperaba que cuando me ungiera en la frente una paloma bajara y se posara en mi hombro, literalmente esperaba que sucediera algo así, y no sucedió algo así, pero sí sucedió un milagro, una sanación física. Algún día lo cuento, o que doña Miriam me vuelva a invitar a En Singular y allá voy y lo cuento. Bueno, hermano mío, vamos a arrancar con el tema del día de hoy. Hay muchos momentos en los cuales estamos haciendo actividades diariamente en nuestra vida, y en medio de esas actividades que nosotros realizamos, pues le podemos preguntar a Dios como: Señor, ¿será que este sí es mi camino? ¿Será que esto que yo estoy haciendo sí tendrá una trascendencia mayor? O a veces siento como que esto no me hace del todo feliz, y llegan un montón de cuestionamientos y un montón de preguntas que en mi caso personal, ya nos vas a contar en el tuyo, se fueron resolviendo cuando en mi vida apareció la revelación del nuevo mandamiento que nos dejó Jesús a través de una sola palabra. Esa palabra es el servicio. Cuando entendí que a través de mi trabajo y a través de mis acciones, incluso, o sea, de todas mis acciones, de lo que hago todo el tiempo, lo que hacen los médicos, los ingenieros, los camarógrafos, los predicadores, los evangelizadores, todas las personas, cuando realmente aquello que yo estoy haciendo adquiere un valor de servicio, la vida comienza a transformarse. ¿Te ha pasado? ¿En qué aspectos de tu vida pasa? ¿En cuáles todavía no pasa? Adelante, hermano mío. José, sin duda alguna, el anhelo de servir llegó al tiempo en el que llegó también esa experiencia de encuentro con Jesús. Yo creo que una de las primeras cosas que nace en el corazón de un amado Hijo de Dios que se acaba de encontrar con Él es: Señor, bueno, ¿y qué quieres que haga por ti? ¿Cómo puedo ayudar en este ministerio salvífico? ¿Cómo puedo hacer que otros se encuentren contigo? Pero también hay un gran peligro, José, y es que muchas veces, aún cuando ya vivimos la experiencia de encuentro con Dios, postergamos esa disposición de servir y empezamos a decirle: Señor, yo te voy a servir, pero déjame primero graduarme de la universidad. Señor, yo te voy a servir, pero primero me caso y después te sirvo. O Señor, yo te voy a servir, pero primero me estabilizo económicamente y después te sirvo. Y terminamos postergando el sí que el Señor nos está pidiendo aquí y ahora. Creemos que nunca vamos a estar listos, nunca vamos a tener la vida resuelta para ahora sí, después de que todo esté bien, decirle al Señor: Señor, yo voy y te sirvo. Pero José, yo siento que conmigo el Señor operó de otra manera y me dijo: hijo, si vas a esperar a estar listo para decirme sí al servicio que quiero encomendarte, nunca te vas a sentir listo. Dime sí ahora, que todo lo demás vendrá por añadidura. Y antes de devolverte, José, la palabra, les quiero compartir una porción de la Biblia, una pildorita espiritual, como me encanta llamarle. En la palabra vemos dos mujeres muy cercanas a Jesús, dos grandes amigas, Marta y María. ¿Qué estaba haciendo Marta? Estaba lavando los platos. ¿Qué estaba haciendo María? Estaba a los pies del Señor. María estaba escogiendo lo esencial. Marta no estaba haciendo algo malo, pero había algo que era prioritario. Marta estaba haciendo algo que podía esperar, pero ella en ese momento sintió que lo importante era resolver un problema de la cotidianidad. ¿Cuántas veces, José, perdemos de vista lo esencial por hacer lo que es importante? Sí, José, hay muchas cosas que son importantes en nuestra vida, pero no permitamos que lo importante nos robe lo esencial. Que estar con Jesús sea siempre lo primero.
en algún momento el Señor nos va a decir, hijo, hija, ya estuviste aquí conmigo, ya me escuchaste, pasaste tiempo de calidad en mi presencia, ahora es el momento de ir a lavar los platos. Llegará un momento para hacer lo importante, sí, pero que nunca le demos a eso el primer lugar. José, hay que servir, hermano. Mira que me hiciste acordar de una historia, esta historia es de la vida real. Cierto día yo me encontré con una amiga y llego yo y le digo, pongamos que se llama Jorge, se llamaba Jorge el novio, sí, o sea, para... bueno, para no, pensé que la amiga llamaba Jorge y ya me confundiste. El novio se llamaba Jorge y como para no entrar a dar detalles de la historia, que yo siempre me embarro las historias cuando quiero poner nombres ficticios, yo me encuentro con ella y yo le digo, hey, ¿qué más de Jorge? ¿Cuánto llevan ya? Ella me dice, no, terminamos. Vea, y para mí esa era la pareja más estable que yo conocía en mi vida, pues llevaban como 7 años de novio. Terminamos. Y yo, ¿y por qué terminaron? Entonces me dice, porque yo me quería casar y él no. Entonces yo, pues como que rebobiné y yo dije, pero Jorge, si se quería casar, pues yo recuerdo que siempre que hablamos, yo escuchaba que los dos decían, no, sí, nosotros nos queremos casar. Y yo le digo, no sé, Susana, Susi, pero ¿y por qué? O sea, los dos se querían casar. Entonces ella me dice, tuvimos una conversación en la cual yo le dije que finalmente, pues si nos íbamos a casar o no, que ella tenía ese anhelo de casarse y además formar una familia a través de un matrimonio y toda la cosa. Y que él le respondió lo siguiente, es que yo quiero casarme cuando tenga mi economía plenamente resuelta. ¿Es algo irresponsable? No, me parece que está muy bien, me parece que está chévere. Si tú piensas en que vamos a ir avanzando, creciendo juntos y ahí ya luego voy a formar la familia, me parece perfecto. El tema fue que en ese mismo instante entendí por qué con esa respuesta habían terminado. Porque a Jorge, desde que yo lo conozco, tenía 2 carros, tenía una empresa propia y otra que administraba, y además de eso, tenía 3 apartamentos, uno en el que vivía y 2 de los cuales recibía un arriendo. Para Susana, la respuesta de yo me quiero casar cuando tenga mi economía plenamente resuelta, conociendo la realidad de Jorge, fue como, vos no te quieres casar nunca, o sea, ¿qué más necesitas? Claro, ¿Qué más ya tenía todo resuelto. Que me lo hace recordar obviamente lo que me decías de yo te sirvo, Señor, pero cuándo, y vamos de a poco posponiendo los llamados que el Señor nos va haciendo. Constantemente hemos iniciado estos capítulos de 3J Podcast diciendo estamos alegres o diciendo el Señor ha sido bueno, ha sido grande con nosotros y estamos alegres. Para quienes no lo saben, no es una frasecita de batalla nuestra o que le salió en un momento de componer a Jael, no, es un salmo. Y es un salmo que a veces cuando nos lo presenta la iglesia dentro de las lecturas del Evangelio nos lo presenta acompañado de una historia donde Jesús le comparte a sus discípulos haciendo un símil muy bonito entre las personas que deben servirle a Dios y predicar la palabra de Dios con una velita encendida. Y lo que se dice es que no se enciende una vela, no se enciende un candelero para ponerlo debajo de la mesa, para guardarlo, para ocultarlo, sino para que vaya y encienda todas las luces que más pueda. Hermano, es muy bonito hoy ver cómo se relaciona este salmo con este evangelio y además con el tema que estamos conversando. ¿Por qué? Porque hay una frase en la palabra que dice que hay que morir para vivir y normalmente las velas que el Señor enciende son velas que Él mismo se ha encargado de apagar de un montón de cosas que no le convienen tanto a su existencia como al mundo en general, a su familia y demás, para darle nuevamente vida, pero una vez encendida pedirle que vaya y entregue todo aquello que Él ya le ha puesto a través de dones en sus manos. Y aquí también, hermano, va esa pregunta para ti. ¿Qué hacer cuando quizás yo tengo ya o voy reconociendo que el Señor ha puesto ciertos dones en mí, como el de predicar o el de servir y tener ciertas cercanías sin ningún miedo y sin ningún escrúpulo con personas que están habitando en las calles, con niños, otras personas con adultos mayores, porque necesidad hay en muchísimas partes y formas de servirle al Señor, tantas como personas y hermanos necesitados? ¿Qué hacer cuando yo voy reconociendo cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos? Pues no tengo ni idea por dónde empezar. José Gallego, esa es una gran pregunta y yo creería que lo mejor que podemos hacer una vez sentimos ese llamado de parte de Dios a impactar
con el amor de Dios una población en específico, niños, hermanos habitantes de calle, tantas formas en las que hoy sentimos que la misericordia de Dios quiere alcanzar a tantos, es arrancar. Incluso si sentimos que no estamos preparados, incluso si sentimos que no tenemos los recursos físicos, económicos necesarios para realizar esa labor. Yo prefiero dar un paso y aprender de la experiencia que no dar ese paso y tenerme que hacer esa pregunta, ¿qué hubiese sido si tan solo? Muchas veces el Señor nos reitera en su palabra esto que hoy les comparto. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y si ustedes quieren vivir el reino de los cielos, deben aprender a postergar padre, madre, hacienda, hijos, familia. Todo entra a un segundo plano a la hora de colocar a Dios en el primer lugar. Ahora, José, Dios no es un inconsciente que te envía a abandonar a tus hijos y a tu esposa para irte de misión 3 años al África, no. Dios, que conoce tu realidad, te va a permitir entender que la misión que Él tiene para ti nunca va a ir en contravía de lo que Él sabe que es esencial en tu vida. Dios no es un Dios que va a enviar 3 años a África a un padre de familia, a menos de que lo envíe con el combo completo. Te envío a ti, a tu esposa y a tus hijos, pero no te vas a ir de misión queriendo salvar el mundo cuando hay un mundo interior que salvar. Y en principio, José, debemos vivir un proceso muy lindo, el proceso de ser encendidos por el amor de Dios. ¿Cómo un ciego va a ir a guiar a otro ciego? No. Primero deja que Dios retire las realidades que no te permiten ver cuál es el camino recto, para que una vez Dios vea que tú ya sabes cómo encaminarte, en primer lugar a ti mismo, tú seas en las manos de Dios un instrumento idóneo para conducir el camino de otras almas. En ese momento, cuando Dios sabe que eres una luz encendida, Él se encarga de posicionarte de una forma estratégica para que la luz que Él ha encendido en ti no se pierda, sino que por el contrario ilumine a muchos que al igual que tú llegaron un día en medio de la oscuridad del alma y hoy son una luz encendida en la vida de tantos. José, a veces el momento es ahora. Con el único día con el que yo realmente cuento es este. Por eso es un presente, un regalo de Dios. Este día es el día que yo puedo como gracia utilizar para tomar la decisión de amar. Si hoy tengo 2 panes en mis manos y hoy llega el hambre a llamar a mi puerta, el Señor no me está pidiendo algo que no esté en mis manos hacer. Yo puedo obrar la misericordia de Dios en el aquí y en el ahora. Que quiero hacer mucho más, que quiero impactar muchas más vidas, ya habrá un momento para eso. Pero la invitación, José, es a que seamos fieles en lo poco. Y ser fieles en lo poco es hoy reconocer que puedo ser el amor de Dios en la vida de otras personas. José, la decisión de servir, la decisión de amar, muchas veces nos exige que la tomemos ahora. Hermano mío, tengo 2 cosas para decir que iban llegando como a mi mente mientras hablabas. La primera no está en la palabra, la leí hace un tiempo en un libro de un autor que me gusta mucho llamado Robin Sharma. Es lo siguiente: el más pequeño de los pasos vale más que la mayor de las intenciones. Amén. A veces nos llenamos de intenciones, las ponemos en papel, las escribimos y las reescribimos, pero somos incapaces de dar el paso porque pensamos que todo el panorama, quizás, tomando nuevamente ese ejemplo infortunado del matrimonio que poníamos hace un rato, porque pensamos que todo debe estar completamente dado para que podamos dar los pasos o para que las cosas puedan salir bien. Y no olvidemos que en muchos momentos el Señor nos pide algo llamado saltos de fe, por un lado. Y por el otro, esto sí obviamente está en la palabra, mira las formas curiosas, los caminos misteriosos que a veces se le ocurren al Señor
que a un esclavo es a quien decide encaminarlo a administrar un pueblo como Egipto, tan importante posteriormente para la historia de Israel, que al más pequeño completamente de una familia es a quien termina eligiendo por su corazón más que por su físico y más que por un montón de bondades como rey de Israel. Y que a propósito de dones y talentos y demás, a Moisés, que tiene tantos problemas para comunicarse y expresarse correctamente, termina eligiéndolo para que vaya y hable enfrente de todo un pueblo, para que el pueblo de Dios sea liberado. Y sí, en muchos momentos, como yo decía ahora, vamos reconociendo los dones que el Señor está poniendo en nuestras manos y luego te preguntaba qué hacer ahí, pero en otros momentos ni siquiera hemos reconocido qué es lo que el Señor quiere hacer con nosotros y Él ya nos está mandando al ruedo. Y a propósito de ir al ruedo, hermano, vete al ruedo con la oración final para que lleguemos a la conclusión de este programa, de este espacio de 3J Podcast, hermano. Bueno, aquí estamos, 2 y más, porque cada uno de ustedes también está aquí. El Espíritu no reconoce tiempos, espacios. Aquí hay una familia cristiana reunida. Aquí está Dios en medio de nosotros. ¿Qué nos quiere hoy el Señor sembrar en el corazón? Estas palabras y esta certeza. No necesitas todos los conocimientos, todas las herramientas, todos los problemas resueltos para servirme, para seguirme, no. Lo único que necesito de ti es un corazón dispuesto, un sí, aquí estoy para hacer tu voluntad. Tú y Dios son mayoría. Tú y el Señor son capaces de lo que no alcanzamos a imaginar. Hoy yo te pido, Padre, por estas almas, por estos corazones, porque están dispuestos, papá, porque quieren ser instrumentos en tus manos, porque aquí están levantando su mano y diciendo, Señor, aquí estoy. Y el día es ahora, el momento es el propicio, este es el punto de partida idóneo. Señor, si me regalaste la gracia de llegar hasta este momento de nuestra historia, es para decirte que quiero ir en pos del reino, que quiero servirte ya, porque el día de mañana no sé si te pueda dar el sí que te puedo dar hoy. Danos, Señor, la gracia de vivir a ejemplo de Mamita María, diciéndote un sí generoso, un hágase en mí tu voluntad, Señor. Quiero ser un vaso vacío para que ese espacio que dejo en mi vida sea llenado por tu gracia. Dame, Señor, la capacidad de reconocer tu voluntad y de pasar de la escucha a la puesta en práctica, Señor, porque el amor necesita ser puesto en práctica aquí y ahora. Permíteme partir desde mi iglesia doméstica, desde mi hogar, y de allí, Señor, salir en búsqueda de esas almas que tú estás anhelando también lleguen a tus pies. Hoy te pedimos, Padre, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento llegue a nuestra vida, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos santifique. Todo te lo pedimos, papá, en el nombre de Jesús. Escúchanos, Señor. Amén. Amén, amén, amén. Tres Jotas Podcast.